Hola, bona nit i benvinguts. Gràcies per venir a aquests diàlegs sobre la vejez que farem avui. Tenim l'honor de tenir a Victoria Camps i Mario Satz, ¿lo he dicho bien? Amb nosaltres. En fi, benvinguts i espero que gaudim tots d'aquesta escena, d'aquest honor de tenir-los aquí. El farem en castellà perquè així el Mario ho entén millor, no? Per mi, yo podría hacer un catalá, pero sería muy curt. No, por eso, lo haremos en castellano. La pasión razonada de Marco Tulio Cicerón, que expresa en su alegato a favor de la vejez de Senectute, muestra que esta etapa de la vida debe ser aceptada y entendida como un momento para regenerarse. En la antigüedad, y yo diría que hoy también, se entiende la vejez como una etapa que nos aparta del disfrute de las actividades porque implica la progresiva debilitación de la fuerza física, la pérdida del placer, el asedio de enfermedades. Y también es una etapa envuelta en la soledad y abocada en algunos casos al abandono familiar y social, al no estar sus miembros en condición de cuidar. La lucha contra la vejez, que creo que no estaría bien luchar contra la vejez, pero ya hablaremos de esto, ¿no? La lucha contra la vejez nos lleva al ideal de la inmortalidad, que las sociedades modernas consideran alcanzable, más allá de los mitos del elixir de la eterna juventud. El diálogo entre Victoria Camps y Mario Satz se centrará en reflexionar sobre el arte de envejecer, que nada tiene que ver con los adelantos médicos, físicos y tecnológicos que nos vienen de fuera, sino que nace en nuestro interior y se trata de prepararnos para envejecer bien y aceptar, sin resignación, el irremediable paso del tiempo. Vamos a presentarlos, para quien no los conozca, una pequeña biografía. Mario Satz, nacido en Coronel Pringles, ¿lo digo bien?, Buenos Aires, en 1944, es filólogo, ensayista, poeta, novelista y traductor. Tras cursar estudios secundarios en Argentina, realizó largos viajes por Sudamérica, Estados Unidos y Europa. Entre 1970 y 73 vivió en Jerusalén, estudiando la Cábala, la Biblia y antropología e historia del Oriente Medio. En 1977 recibió una beca del gobierno italiano para investigar en Florencia la obra del humanista Pico della Mirandola. Nacionalizado español, reside en Barcelona, donde se licenció en Filología Hispánica desde 1978. Colabora asiduamente en numerosas revistas españolas y americanas y ha publicado una decena de ensayos, poemarios y 16 novelas. Actualmente combina la realización de seminarios sobre la cábala y sobre terapia de la risa con su profesión de escritor. Victoria Camps, nacida en Barcelona en 1941, es catedrática emérita de Filosofía Moral y Política de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido senadora independiente por el Partido Socialista, consejera del Consell Audiovisual de Catalunya, presidenta de los comités de bioética de España y Cataluña y consejera permanente de Estado. Actualmente es presidenta de la Fundación Víctor Grífols y Lucas. Ha escrito sobre ética y filosofía política, filosofía del lenguaje, filosofía de la religión, educación y feminismo. Entre sus libros destacan Virtudes Públicas, Premio Espasa de Ensayo 1990, El Gobierno de las Emociones, Premio Nacional de Ensayo 2011, Breve Historia de la Ética, La fragilidad de una ética liberal, Elogio de la duda, La búsqueda de la felicidad y Tiempo de cuidados. Bueno, empezaremos nuestro diálogo, ¿no?, con la pregunta más básica, ¿no? ¿Qué es la vejez? ¿Qué es la vejez ahora? Tú, Victoria, en tu ensayo Tiempo de cuidados, dices: últimamente hemos dado un salto y ya leemos con frecuencia que las personas empiezan a ser mayores de verdad a partir de los 80. Ciertamente los 80 producen respeto y los achaques han ido aumentando. En definitiva, ¿es o no es la edad lo que nos ubica en una determinada categoría, sea cual sea el nombre con que la bauticemos?
Y tú, Mario, en tu libro, Los 10.000 seres, planteas la siguiente máxima, preciosa. La mejor salud es dejar de hablar de ella, la peor enfermedad es no poder hablar de nada. ¿Qué es para vosotros la vejez ahora que de repente las fronteras ya no son... Antes uno empezaba a ser viejo a partir de los 65, ahora cada vez es más largo. ¿Qué es la vejez? ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, muchas gracias. Me encanta estar aquí con la compañía de Mario Schatz y la presentación de Emma Vilarasau. Y muchas gracias a los que no veo las caras, lo cual me pone bastante nerviosa, pero los que habéis venido a escucharnos. Vamos a ver, y has citado dos cosas que yo cito en mi libro. Uno son los 80 años, por decir alguna edad, pero es que yo creo que no habría que ponerle edad a la vejez, ¿eh? O sea, yo creo que envejecer es un proceso por el cual la persona, además de cumplir años, se va deteriorando física y mentalmente. Y yo creo que una persona no es vieja de verdad hasta que realmente el deterioro es grande, ¿eh? Yo creo que la dependencia es una señal de envejecimiento. Tenemos a las personas discapacitadas, que es otra historia, ¿no? Pero si lo vinculamos con el paso de los años, yo creo que lo grave de la vejez es realmente la dependencia, ¿eh? Yeah. Mientras no haya dependencia, envejecer es un proceso que cada cual ha de ir aceptando a su manera, ¿no? Lo que me parece un error, y de ahí viene el texto que has leído, es el situar la vejez como vinculada a la jubilación y a los 65 años, que tú has dicho muy bien, no somos viejos a los 65 años, ¿no? Estamos ya en una época en que a los 65 años la mayoría de la gente está muy bien. Pero ese cambio es realmente un cambio en la vida de la persona, ¿eh? A los funcionarios, por ejemplo, a partir de la vejez pasamos a formar parte de las clases pasivas. O sea, pasivas, ¿por qué? Claro, es que hay gente que no se quiere jubilar a la edad en que le toca jubilarse, y sin embargo es obligado a jubilarse, ¿no? Y yo creo que aquí hay un problema que tiene muchas vertientes, tiene una vertiente económica, tiene una vertiente laboral, tiene una vertiente de qué hago yo con mi vida a partir de ahora, qué hago con el tiempo, ¿no? Hay gente que lo acepta como una bendición, la jubilación, porque el trabajo en el que estaba no le gustaba, o porque tiene un trabajo, como es mi caso, por ejemplo, que yo creo que es un privilegio, que no he considerado nunca un trabajo que me domine, sino un trabajo que me gusta, y que puedo seguir haciendo y haciéndolo a mi ritmo, pero claro, en cada caso es distinto, ¿no? Y entonces hablar del envejecimiento, tener el envejecimiento vinculado a la jubilación, yo creo que es algo en lo que deberíamos empezar a reflexionar, no solo de cara al problema de las pensiones, ¿no? Que es lo único que parece que preocupa, sino de cara a vivir ese proceso de otra forma que no determine una ruptura determinada en un momento determinado de la vida, ¿no? Y que pasas a una etapa que es la etapa del final de la vida. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por esta invitación, a Félix y a vosotras por la compañía. A mí me gustaría comenzar o participar con un cuento que es el más bello que conozco sobre la vejez, y una tradición japonesa que se llama ubasate, que significa abandonar a la anciana en la montaña. Eso es lo que significa ubasate, y no se sabe si es cierto o es una leyenda, pero todo el arte, la pintura, la literatura, de hecho hay un par de películas que se llama La balada del Narayama, una de ellas que se hizo en 2 ocasiones sobre esta famosa leyenda, que dice que cuando llegaban los ancianos a los 60 años, los hijos automáticamente lo cargaban a horcajadas y lo llevaban a la montaña para abandonarlo a su suerte.
Y entonces comienza diciendo que un anciano llega a esa edad, el hijo lo mira con tristeza y dice, bueno, ahora me toca desprenderme de mi padre, se lo pone en las espaldas, sube la montaña con dificultad. Entre tanto, el padre, como están atravesando un bosque, va cortando ramitas y deja las ramitas en el suelo. Cuando llegan a donde tiene que abandonar al padre, con lágrimas en los ojos y sin decir nada, el hijo deja a su padre sentado y comienza el descenso, con tan mala fortuna que se pierde en el camino. Dice, ¿y ahora cómo regreso? No sé cómo regresar a casa. Vuelve a buscar al padre y el padre dice, no te preocupes, yo he hecho algo que te ayudará a regresar. Y desanda en el camino, como en tantos cuentos tradicionales, recogiendo esas ramitas hasta que llega nuevamente a su casa y él dice, ¿sabes qué? Te voy a ocultar bajo la habitación de los juegos de los niños, así, y te daré de comer, nadie se enterará que tú estás aquí. Pero resulta que en ese condado donde ocurre esa historia, el amo del lugar, el conde o el duque, era muy exigente y muy impertinente y obligaba a la gente que estaba bajo su tutela a resolver enigmas. Entonces plantea el siguiente enigma. Le daré un premio a aquel que me traiga una hebra de hilo de ceniza. Una hebra de hilo de ceniza. El hijo desesperado va a su casa, golpea la puerta donde está el padre. Papi, mira, tengo una dificultad, ¿puedes ayudarme? Y dice, sí. Coge algodón y trénzalo así, así, después lo quemas sobre una bandeja y quedará la hebra de ceniza. Pues se lo lleva al noble que había propuesto tal enigma y el tío asombrado dice, pues es increíble. Bueno, el siguiente enigma no es tan sencillo. El que lo resuelva recibirá un premio de mi parte. Necesito que me traigan una concha perforada en el centro con un agujero perfecto a través de la cual pase un hilo. El hijo vuelve a su casa y dice, papá, ahora el enigma a resolver es mucho más difícil. No sé qué puedo hacer. Dice, no te preocupes, dice, pues tienes que conseguir una hormiga, darle un grano de arroz y un hilo. Y la hormiga buscando y tratando de comer el grano de arroz con sus patas hará el agujero y el hilo pasará del otro lado. Va, lo cuenta y el noble del lugar dice, pero ¿cómo es posible que sepas tanto? Es increíble. Dice, bueno, tengo que confesar un secreto. ¿Qué secreto? Dice, no he sacrificado a mi padre. Entonces le cuenta la historia, fui a la montaña, mi padre hizo esto. Dice, no, a la gente que sabe todo esto no se la puede sacrificar. Y a partir de ese momento dejaron de sacrificar a los ancianos. Bueno, no sé si es verdad, pero como obra de arte es extraordinaria, porque escenifica todo lo que nosotros podemos imaginar, ¿no? La tiranía de las clases altas sobre las clases no tan favorecidas. Y un problema que no quería mencionar, pero no me quedará más remedio, cuando había una gran sequía y no había alimentos para todos, los primeros que sacrificaban eran las personas mayores que lógicamente comían menos y además, y esta es la palabra clave, no eran útiles. Por lo tanto, ¿cuál es la utilidad del anciano que sobrevive en ese contexto familiar? Y tienen las historias. Tiene historias para contar, tiene enigmas para resolver. Por eso los antropólogos dicen que la especie humana es la única que conoce a sus abuelos. Pues los leones no saben quién es su madre hasta cierto punto. Un día lo olvidan y los demás animales lo mismo. Por lo tanto, lo que caracteriza a la especie humana como cultura es la existencia de esa figura central del folclore y de las artes, que es, como yo y como supongo que tú, ser abuelo, que es un privilegio. Pero ¿pensáis realmente que hoy en día se respeta la vejez, se atiende la vejez o por el contrario se apartan un poco los viejos? Porque la vida va muy rápida, porque la experiencia de ellos ya no interesa. Bueno, ¿realmente pensáis que la sociedad está preparada como para reincorporarlos, valorarlos y darles la importancia que tienen? Yo diría que no sabemos cómo hay que hacerlo. Ya.
Porque, Bueno, lo más bueno, difícil es desacelerar, porque nosotros los ancianos naturalmente nos desaceleramos, pero todo nuestro alrededor va a una velocidad claro, de telemando, ¿no? O sí, sea, claro, por lo eso cambias, no que, te gusta algo, sí, lo Ya. cambias enseguida. Esto no puedo mirarme al espejo con el telemando y decir, dame 40 años otra vez, ¿no? No, es imposible. En las sociedades tradicionales, y esto no lo ha comentado Victoria, pero seguro lo sabe, los viejos y viejas cumplen una función. Pero aquí, en esta sociedad en la que estamos nosotros, parte de la sociedad Mm. occidental, pues hay que ser eternamente joven, estamos, somos robados por nuestros músculos, ¿no? Me decía alguien, por ejemplo, cuando tú ves un maestro hindú, no tiene músculos, tiene flexibilidad. Mm. Pero si miras todo el arte occidental de Grecia, Roma, el músculo es patrón. Y el último en ser representado, Hércules, supongamos, en la escultura, no tenía más de 40 años. O sea que el culto al músculo y a ser joven ya viene, en cierto modo, prefigurado por eso. Sí. Os cuento una anécdota que yo creo que es significativa y tiene que ver evidentemente con el tema de conversación. Hay un museo en Florencia que se llama el Bargello, que es un museo de esculturas. Y en medio de todas las réplicas y originales que hay sobre el David de Miguel Ángelo, sobre Psique y Eros, o sea, toda la escultura clásica, un santo cristiano. Y es el único al que se le ven los huesos, se ve que no tiene dientes, o sea que el cristianismo incorpora a la iconografía occidental el sufrimiento como algo que también tiene valor. Porque Mm. ¿por qué va a estar ese hombre ahí si no? Y tiene santidad, tiene algo. Mm. Pero si vas antes, el cuerpo y el músculo lo rigen todo. Y hoy parece que es igual, ¿no? La publicidad, váyase al Caribe, por favor. sí, pero es que además yo creo las sociedades han cambiado mucho. Y claro, la Claro, sociedad tradicional, primero, no todo el mundo era longevo. ¿eh? Había algunos longevos, hoy hay muchos. Y los longevos representan un problema. La familia de hoy no es la familia de antes. Las familias se desestructuran, van cambiando, no pueden vivir todos juntos, las viviendas son pequeñas, en fin, hay cambios. La mujer ha salido del hogar, Mm. la mujer no está en casa para ocuparse de la gente enferma, de los mayores, de los niños, sino que quiere repartir esa obligación con otros miembros de la familia. Claro, todo eso hace que la gente, yo insisto mucho en no hablar de viejos, hablar de gente dependiente, porque yo creo que los viejos no dependientes no representan ningún problema, no es deberían verdad. representar ningún problema. Representan problema cuando empiezan a tener achaques, cuando empiezan a tener cosas que necesitan ayuda, necesitan protección. Y eso es un problema para los gobiernos, es un problema para la administración, es un problema económico, es un problema para la familia. Y claro, todo eso es lo que hace que empiece a haber estereotipos de la vejez, eso que se llama edadismo, ¿no? Que es o no tenerlos en cuenta. Por ejemplo, las ciudades están construidas pensando en algo que responde a lo que podríamos decir que es el hombre medio. Y digo hombre, hombre no en el sentido genérico, sino en el sentido hombre. Hombre. Personas que se mueven rápidamente, que cogen aviones, que van en coche, que no tienen problemas para coger el metro, que en fin, que... Entonces, todo está construido de forma que cuando las personas tienen otras necesidades, la ciudad no es para ellas, no está construida para ellas. Las aceras son muy altas, los semáforos no se pueden cruzar de una vez algunos porque no llegas, O ¿no? sea que es mejor ser anciano en un pueblo pequeño. Claro, sin duda, pero en un duda. pueblo pequeño te Ya quitan todas las comodidades de la ciudad, porque los servicios desaparecen. Entonces yo insisto, yo creo que no sabemos qué hay que hacer para integrar a todas las diferencias, hoy que se habla tanto de las diferencias, esa diferencia también de las personas que ya tienen otras necesidades y que tienen que vivir de una manera un poco distinta y que necesitan más ayuda y que necesitan también más compañía porque tienen más tiempo
y quieren hablar y no saben con quién, porque no encuentran con quién. Pues en una sociedad tan acelerada deberían cambiar muchas cosas, ¿no? Y claro, tú decías, Mario, sentirse útil. ¿Qué habría que hacer para que se sintiera útil una persona que está mucho rato sola, que está con ciertas discapacidades, que hay que acompañarla para hacer muchas cosas, que no se puede hablar bien con ella porque es más dificultoso? Cuando no ¿Qué puedes es la hacerlo, utilidad y cómo percibe esa persona la utilidad que puede dar ella, ¿no? Esa sabiduría del cuento, ¿no? ¿Cómo bueno, la puede dar a los demás cuando lo si que no, le piden si no, los si no demás no es puede. nada de eso? Bueno, tu diagnóstico es exacto, es dolorosísimo, pero yo quisiera saber, mientras uno es independiente, o sea, mientras todavía no haya caído bajo el halo de la dependencia, si uno pensara, si en el, digamos, en el ideario de la buena vejez estuviera, bueno, yo tengo que hacer todos los días algo, tengo que poner la mesa, tengo que aprender a cocinar, tengo que ofrecer té, tengo que hacer alguna cosa que demuestre que yo todavía puedo hacer algo, ¿no? Y así ir incorporando más cosas para luchar contra la desidia. Y en mi caso, que yo creo que es mi peor defecto, de pronto yo me he vuelto muy gruñón. Soy un viejo gruñón, Seguramente lo ha sido desgraciadamente. siempre y por eso se No, nota no. más. Lo que he sido siempre es un quejicas, pero gruñón es mucho peor. ¿Y por qué crees que te has vuelto gruñón? Porque te molestan más cosas. Porque necesito mucho más silencio. Mira que vivo en un lugar privilegiado. Necesito más silencio, necesito más soledad. O sea, siento que eso es lo que quiere mi corazón en estos Claro. momentos, ¿no? Introspección. Y bueno, pero, en fin, tengo también algún lado bueno, ¿eh? Podéis preguntarle a mi familia. Hay una frase de Heráclito que es una frase críptica que dice que el destino del hombre es su carácter. Y es muy buena, ¿eh? Es una frase que a mí me gusta mucho y que creo que hace pensar, porque es verdad, el carácter que vas forjando, y el carácter lo forja cada persona, y en ese sentido, pues al forjar el carácter se prepara para la vida que va a venir, ¿no? Hay cosas que ya no se pueden corregir, ¿no? Y Me ese es estás el mirando problema. fijamente, No, Victoria. no. Es que estoy dialogando contigo. Estoy en una posición más Bueno, complicada. te pues doy estoy la en medio. razón, te doy la razón. Bien. Pero claro, Algo se puede, el siempre hay algo prepararse que se para puede la hacer, vejez, ¿no? yo creo que tiene mucho que ver, debería tener mucho que ver con el forjar un carácter que ayude a convivir, ¿no? Y que ayude a eso, a aceptar adversidades, porque finalmente el no aceptar la vejez es no aceptar que somos contingentes, que somos limitados, ¿no? Que las cosas tienen una finitud y que hay que aprender, igual que, pues, no sé, yo en lo que me doy más cuenta de mi vejez, tú has dicho la edad que tengo, o sea que ya todo el mundo lo sabe, es, por ejemplo, cuando quiero abrir que estoy cocinando un bote de tomate tal y no puedo, ¿no? O una lata y no puedo, ¿no? Porque me falla la fuerza. Y No yo me puedes considero... servir con la lata ¿eh? incluida. Exacto, eso sería bueno, ¿no? Sí, bueno, eso Y no- nadie eso nos piensa pasa a en todos. facilitar la vida de las personas que tienen esas pequeñas dificultades. En eso se piensa poco, ¿no? Se podría pensar más, ¿no? Sí, sí, Se pero podría bueno, innovar tiene más que ver con en ese eso que es sentido. muy difícil, digamos, como colectivo, como sociedad, que es desacelerar. O sea, si el mito es la aceleración, hacerlo todo más rápido, estamos perdidos de entrada, porque justamente la gente mayor hace todo más lentamente. A mí me sorprende la torpeza cuando abro la nevera y se me cae. O sea, la falta de atención y de precisión digital, que no es voluntaria, que son cosas que, vaya, no sé, espero que me pasen de vez en cuando, no que se me caiga todo de las manos. Pero sí,
tuviéramos un día a la semana, imagínate, ¿no? Un día de silencio, un día de no actividad. O sea, si hubiera una desaceleración parcial, pero legal, obligatoria, sería momento de que pudiéramos realmente tener un diálogo con los ancianos, que no fuera solo verbal, que fuera visual, que fuera de compañía, ¿no? Pero mientras la aceleración sea el patrón general, no creo que sea posible, ¿entiendes? Porque esto no es algo que no tiene que ver con la ideología, tiene que ver desgraciadamente con la tecnología, ¿no? La tecnología tiene cosas buenas y tiene cosas malas, y una de las malas que tiene es que el culto de la velocidad es peligrosísimo, porque la gente mayor está desacelerada, ¿no? Ayer leía un Hermann Hesse citaba un dicho alemán que no me acuerdo, yo no estaba traducido, no lo leí en el original, decía que en la juventud es tiempo de hacerse y en la vejez tiempo de deshacerse. Ese hacerse y deshacerse, por supuesto, tiene que ver con la personalidad, con lo que tú llamas el carácter, pero sobre todo con la aceptación de que te vas deteriorando, ¿no? Buda decía, todo lo compuesto se descompone, y vivió hace muchísimos años. Pero, por ejemplo, fue un anciano muy generoso. ¿Por qué? Porque él, que había sido vegetariano toda su vida, por elección, cuando lo invitaban a pollo, lo invitaban a algo, comía con mucho gusto, decía que estaba muy bueno. O sea que no era un gruñón. Sobre esto que decías, ¿no? De desacelerarse, hacerse y deshacerse, también parece ser que cuando se llega a la vejez se tiende como a mirar hacia atrás y hacer balance de la vida que has tenido, ¿no? Y preguntarte si ha sido una vida verdadera, si la has vivido plenamente, si estás a tiempo de cambiar algo. ¿Que pensáis que es necesario cuando uno llega a cierta edad hacer balance para poder seguir lo que queda plenamente? ¿Tú crees que se hace balance? No sé, pregunto. La gente quiere hacer balance. No, a ver, el balance puede ser terrible, ¿no? Si solo se hace al final, ¿eh? Yo creo que el balance hay que ir haciéndolo a lo largo de la vida, ¿no? La idea de, a ver, la filosofía, yo creo que los filósofos han hablado poco, ¿no? De esta idea de que es una vida plena y una vida satisfactoria y incluso de la felicidad, ¿no? Yo he escrito un libro sobre la felicidad y cuando investigaba en lo que habían dicho los filósofos, no han hablado tanto, ¿no? De esa plenitud de la vida, de cuál es el sentido y todo eso. Y sin embargo, hay varios filósofos, empezando por Cicerón, que dicen que filosofar es aprender a morir, no a vivir, a morir, ¿no? Montaigne, por ejemplo, también lo repite, ¿no? Y Montaigne es un maestro de cómo vivir, ¿no? Pero teniendo en cuenta que te vas a morir, ¿no? Y por lo tanto, teniendo en cuenta que te vas a morir, que quiere decir que va a acabar tu vida, el preguntarse cómo vivir no es algo que tenga que ocurrir al final de la vida y hacer balance y entonces decir, ay, qué horror, qué mal lo he hecho, ¿no? Sino algo... una reflexión haciendo, ¿no? constante debería ser, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, ese balance yo creo que es la pregunta fundamental de la vida, ¿no? Es decir, cuando nos encontramos ante decisiones importantes o ante dudas, o decir, ¿qué debo hacer? Es decir, bueno, cuando acabe mi vida me gustará lo que estoy haciendo, ¿no? Esa es una pregunta importante. El relato de mi vida me gustará tal como lo estoy llevando. Sí. Eso es lo que quizá hoy se echa mucho de menos, ¿no? Que esa reflexión continuada no se da. No, porque también volvemos a lo de la aceleración y es muy tópico, ¿no? Pero no hay como tiempo para la reflexión, ¿no? La vida a veces te atropella, todo va demasiado deprisa. Bueno, volvemos a ¿no? Vives unos años en que tienes que llegar a algún lugar, ¿no? Y tienes que hacerte, tienes que construirte. Y a los 40 tienes que estar ya un poco construido, porque si no ya fast start,
¿no? Y Bueno, ahora no lo sé si mucho. A los 40 todavía eres joven, ¿no? bueno, Porque ahora ya no sé. no se sabe cuándo acaba la juventud. Y esa reflexión, ese momento de calma, ese momento de mirar atrás y decir, a ver, ¿realmente he vivido como quería? ¿O mi vida se le puede decir que ha sido una vida consciente, al menos consciente, ¿no? Porque a veces pasamos con una inconsciencia por encima de los años, ¿no? He vivido consciente, he sido consciente de lo que he hecho, o he pasado, o he sobrevivido, o he ido tirando, ¿no? Sí, seguramente es la mejor forma de aprender a envejecer, ¿no? Eso quería decir. La mejor forma de ver si, en fin, que pase lo que pase, porque yo creo que una de las preocupaciones fundamentales de la gente cuando empieza a sumar años es decir, bueno, ¿cómo voy a acabar, no? ¿Cómo será el final? Ya. No la muerte, no tanto la muerte, me parece a mí, no sé, pero si no, ¿cómo van a ser los Yo últimos creo años, que ¿no? una de las ¿Cómo? peores cosas que ocurre es que vivimos una sociedad profundamente iletrada. Entonces, parte de la falencia y de los agujeros del diálogo es que la gente no está formada para hablar, está formada para discutir o para tener ideas políticas y oponerse unas a otras, pero dialogar es, como Es lo otra demuestra cosa. Platón, es un enriquecimiento mutuo, hay que enriquecer el lenguaje, si no sabes algo tienes que preguntarlo, ¿no? Pero yo tengo fundamentalmente una visión, los franceses tienen un dicho que es eh, s'ouvrir, souffrir, souffrir. Ofrecerse, sufrir, perdón, ofrecerse, abrirse y sufrir. O sea, son tres palabras que se parecen muchísimo. Si tú hicieras una reflexión sobre lo que has vivido y hicieras lo que llamas un balance, encontrarías 50 y 50. Como tu genética, 50 de papá, 50 de mamá. O sea, 50 actos que no son fallidos, 50 logros y 50 desastres que has hecho tú, que te han hecho a ti, los has padecido. Y eso hoy, mañana, siempre, porque ese porcentaje es como la sombra, te acompaña, es como la encarnación, hay un dolor en encarnar. Eso es lo que decía el Buda. Y por eso él decía, y yo creo que y esta es la carencia que yo veo en la educación, no ya de los colegios y de las universidades, de la educación práctica, ¿no? Buda decía, sobre todas las cosas, no sufras ni hagas sufrir. Es dificilísimo, pero plantearlo, que un maestro haya planteado eso, no es necesario que hable de la felicidad. Habla de evitar en lo posible el sufrimiento y sobre todo el sufrimiento de otros. Y como para eso tú tienes que sentir lo que le pasa al otro en carne propia y hay una empatía y hay un tiempo y nosotros somos devorados por la velocidad en la que estamos, es muy difícil que puedas validar esa reflexión del Buda. Pero cuando la oyes dice, oye, ese es el balance. El balance, ¿estoy haciendo sufrir a alguien? Y si te están haciendo sufrir a ti, bueno, aprende un mínimo de cortesía, que no hemos hablado del tema, yo creo que es un tema importantísimo, la falta de cortesía. Me sucedió una vez en Huesca, la única vez que fui, que una mujer con unos tacones de 10 centímetros me pisó en el pie y me hizo ver las estrellas. Y siguió caminando. Y yo corrí detrás de ella con el pie así dolorido y digo, perdón, me ha pisado. Dice, ¿y qué? Yo digo, bueno, tendría que haber girado y haberme dicho, lo siento mucho, no fue intencional. Entonces me fui a dormir esa noche pensando que a lo mejor fue intencional y me estaban castigando a tacazos de alguna manera sin que yo me... Bueno, o sea, esa mínima cortesía ha sido devorada por la vulgaridad, debo decirlo, porque justamente la cortesía es la falta de vulgaridad. En fin. Los modales, ¿no? Que son muy importantes, ¿no? Es la forma de exteriorizar el respeto al otro. Exactamente. Pero eso no se puede imponer por ley. No, por ley nada, claro, no, por ley se impone lo mínimo que hace que la sociedad sea más o menos pacífica y nada más. Esto liga un poco en una cosa que tú dices, Victoria, en tu ensayo Tiempo de Cuidados,
dices, si hay un imperativo ético que aplicar a la relación de cuidado, es que se debe preservar la autonomía o la dignidad de ambas partes. Me gusta mucho esto de ambas partes, porque a veces se mira mucho de cuidar la dignidad del cuidado, pero no del cuidador, ¿no? Y a veces la de la persona cuidadora y la de la persona cuidada, sea como sea. Es una relación en la que cobra su pleno sentido el imperativo kantiano de tratar al otro como un fin y nunca solamente como un medio, o el imperativo confuciano de trata a los demás como quisieras que te trataran a ti, ¿no? Que liga un poco con la cortesía. Sí, porque, vamos a ver, el cuidado hoy se ha hecho muy importante como valor, precisamente porque la dependencia de unas personas con respecto a otras cada vez es mayor. Y eso no estaba previsto. Es decir, que la población sea tan envejecida es un fenómeno nuevo. Y hemos estado improvisando, estamos improvisando. Lo vimos en la pandemia, ¿no? Sí, el tema de las residencias. Entonces, los cuidadores, las cuidadoras sobre todo, ¿no? Porque siguen siendo mujeres las que cuidan, son personas que normalmente hacen este tipo de trabajo, un trabajo que no es reconocido como trabajo todavía. Es decir, hay una cuidadora profesional muy mal remunerada normalmente, o sea, no se reconoce como un trabajo profesional. Y eso es lo primero que habría que reconocer, la dignidad de estas personas, ¿no? Intentando además que se formaran para hacer lo que hacen, porque no es fácil cuidar. Pero luego también hay que tener en cuenta que hay una asimetría siempre entre la persona que cuida y la persona cuidada, ¿no? La persona cuidada es dependiente y tiende a ser dominada por la otra. Y a veces también al revés, ¿no? Si la persona cuidada es poderosa, tiene dinero y tal, puede llegar a dominar a la persona que cuida. Entonces esa asimetría hay que vigilarla, ¿no? Y hay que ver realmente hasta qué punto se está eliminando la autonomía de la persona que necesita cuidados, pero que a lo mejor la estamos protegiendo demasiado. O la forma de protegerla es paternalista, ¿no? No la dejamos decidir porque pensamos que ya no tiene cabeza para hacerlo. Y a lo mejor sí que tiene un poco de cabeza todavía para tomar decisiones. O le decimos, no salgas porque te puedes caer. Y a lo mejor esa persona lo que más está deseando es salir y salir sola, no acompañada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esa diferencia, ¿no? Entre... a mí, una vez escuchando unas conferencias sobre el tema del cuidado, una socióloga francesa habló del acompañamiento. Y yo creo que el acompañamiento es quizá el concepto más importante, ¿no? Porque entendemos el cuidado como el prestar una serie de servicios, ¿no? Esta persona necesita que le ayuden a comer, que le ayuden a asearse, que le corten el pelo, que le corten las uñas, pero a lo mejor lo que necesita es compañía, es otra cosa. Es alguien que esté con ella y que le haga caso, ¿no? O que juegue a cartas, o que, en fin, que esté allí, ¿no? Sí. Y no que le haga un servicio y luego se vaya, ¿eh? Y eso, claro, volvemos otra vez al tema de la rapidez, ¿no? Los servicios que se prestan, cuando un ayuntamiento manda una asistenta social, está pautada, ¿eh? Tiene un tiempo para dedicarse a hacer lo que tiene que hacer y luego se tiene que ir, ¿no? Hay una película de David Lynch, de Ken Loach, que a mí me gusta mucho, que se llama Sorry I Missed You, que uno de los personajes es una cuidadora, ¿no? Y ahí se ve muy bien cómo esa cuidadora va a hacerle una serie de servicios a las personas, cuando esas personas no quieren esos servicios, ¿no? Quieren que no las toquen y quieren que esa persona que va a cuidar se esté con ellas un rato, simplemente, ¿no? Y eso es muy importante, el tema de la compañía, el tema de la soledad, ¿no? La soledad hoy es... bueno, en Inglaterra han hecho un ministerio de la soledad.
para combatir la soledad no deseada. ¿Qué es la soledad no deseada? Bueno, si no A mí encuentras... me gusta estar sola. Sí, por eso. Yo no tengo problemas con la soledad, pero hay mucha gente que lo que teme, ¿eh?, es eso, el contarse mal, el contarse enferma, el morir en soledad. morir. Bueno, casi todo el mundo se muere solo, yo creo, Sí. ¿no? Eso es otra historia. Es otra historia. Pero, Sí. pero la soledad en sociedades donde ¿Quién era que cada decía? uno va a lo Me suyo. parece que Groucho Marx dijo aquello tan bonito, dice, Jesús murió, Buda murió, Confucio murió, Platón murió y yo no me siento nada bien. O sea, probablemente si lo ves un poco así, te tomas en solfa, bueno, pero eso lo creo que lo clave de lo que has dicho tú y me parece que lo adoptaré hoy como clave, digamos, de dialógica, es que la dependencia y la independencia, eso es fundamental. Sí. Mientras hablabas pensaba, pero ¿habrá alguna, no digo una carrera, pero una materia en los colegios, en las universidades sobre esto, los cuidados, ¿no? Cuidar a las personas. Debe haberla, debería haberla. Bueno, tenemos un vicio que es convertir en una asignatura cada problema que tenemos. Ese es un vicio. Pero ¿de qué Y- otra manera No, educas? bueno, yo creo que el ejemplo hace mucho. Sí. Yo creo que el ejemplo es muy importante. O sea, yo personalmente, por ejemplo, tengo la experiencia de un abuelo que murió en mi casa, que vivió en casa con demencia, entonces no había Alzheimer, tenía arteriosclerosis, que seguramente era algo similar al Alzheimer. Mi madre lo cuidó totalmente, porque era viuda mi madre, y estaba rodeado de la familia, tenía muy buen carácter, por lo tanto no estaba amargado y vivía lo que estaba en silla de ruedas, vivió 3 o 4 años o 5, no recuerdo bien, en silla de ruedas, y no lo recuerdo como una experiencia mala, sino buena en todos los sentidos, ¿no? Claro, él sufría, pero no hacía tragedia del sufrimiento, ¿no? Entonces, el ejemplo es muy bueno es que es la única forma de aprender, a través del ejemplo, que también es Curioso. difícil, ¿Sabes que ¿no? los indios americanos llaman al espíritu gran abuelo? Ya. Gran abuelo. Ujú. O sea que si pudiéramos transmitir que la gente mayor hay algo que se llama espíritu y también es una palabra desgraciadamente desvalorizada, quizás podríamos cambiar cosas. Yo creo que la ideología no lo es todo, que se necesita, como bien has dicho tú, mucha filosofía, o sea, se necesita un conocimiento de orden no necesariamente utilitario, pero de ejercicios de pensamiento que ayuden a cómo pensar positivamente, eso que se te viene encima, Sí. que se nos viene mientras no haya eso, por ejemplo, yo publiqué un libro de proverbios, 100 proverbios de todo el mundo, porque creo que hay una edad en que uno se vuelve proverbial, o porque tiene pocas palabras, o porque tiene pocos recursos, o porque los proverbios están muy bien y porque dicen sabio. cosas muy serias. Y me acuerdo haber pensado uno hindú que digo, qué maravilla, dice así, quien cae al suelo se levanta con ayuda del suelo. Es extraordinario, porque cambia la palabra suelo por la palabra tierra. Quien cae a la tierra se levanta con ayuda de la tierra, por supuesto, porque tú empiezas a ver todo lo que la tierra te da, a quién le da, a quién no le da, que lo que comes es básicamente, entonces, eso hace nacer gratitud por la tierra y por el lugar. Y fíjate que en una simple frase que oculta generaciones de pensadores de esa tradición, se llega a algo que te llena de bastante perplejidad como para pronunciar un o de admiración. Sí. Te ¿Y lo cómo, regalo. cómo se vive el tiempo, ¿no?, cuando uno se acerca a la vejez? Porque el tiempo no es lo mismo cuando tienes 40, ni cuando tienes 20, ni cuando tienes 80, ¿no? Por la experiencia que tengo yo con personas mayores, no, de repente
miraban todo el tiempo a su pasado. Y concretamente mi madre, ¿no? Mi madre me decía, no tengo futuro, mi presente es una mierda, por lo tanto... Y entonces se recreaba en su juventud, en su niñez, en el tiempo pasado, el tiempo pasado. Y yo veía que eso la aislaba, porque creo que, no lo sé, es una intuición, pero creo que hay una cosa que no deberíamos perder, y es al menos la curiosidad por algo, ¿no? ¿No? Sí, No sí, sé, ahora os cuando pregunto a hablabas vosotros, yo, ¿no? Porque me ha venido a la cabeza la palabra curiosidad, ¿no? no, El no no perder la tener curiosidad. nada ya para adelante, Sí, ninguna curiosidad sí, de... sí. Yo también pienso que, claro, un signo quizá de la vejez es el que hay cosas que ya no interesan. Y eso yo creo que hay que aceptarlo. Ya, Hay que aceptarlo, o sea, que no yo te de interesan esto, más. que no te ya no interesa te ya. interesan más. Yo de esto ya no quiero aprenderlo esto. Ya no tengo ganas, ¿no? Eso hay que aceptarlo, Tienes ¿no? derecho. No todo el mundo es igual, las etapas son las que son, y eso yo creo que no es malo. Quiero decir que cuando hablamos de curiosidad, no hay que pedirle a la gente que se tenga curiosidad por todo y que No, quiera no. aprenderlo todo. Importante quizá también es un poco lo que decíamos antes, ¿no? El aprender a hacerse mayor, no sé, es que no sé qué palabra utilizar para vejez, porque todas acaban siendo políticamente incorrectas, ¿no? El otro día leí que hablar de la gente mayor es paternalista, ¿eh? Entonces, ¿Ah, sí? de los mayores, de nosotros los Ah, mayores, ah. es paternalista, ¿eh? Entonces ya no podemos decir mayores tampoco, ¿no? Bueno. No podemos decir viejos, ¿Sabes no lo que podemos decía decir Borges? ancianos, ¿eh? Borges decía, mis mayores, Mis que mayores. encuentro Eso es bonito. bonito, ¿no? es Muy una bonito. forma coloquial del Claro, castellano claro. antiguo. Por cierto, Pero a propósito déjame, de tu es que madre, sí, ¿sabes cómo se titula la autobiografía de Victorio Gassman? Tengo un gran porvenir a mis espaldas. Claro. Quizás cuando claro, hay ideó que esa darle, frase y bueno, empezó a escribir con, sus memorias, digo, bueno, me voy a reír de mí con mismo. sentido del Claro, humor con todo sentido se del humor, arregla, sí. ¿no? El tener recursos, hay un libro de una bióloga que fue premio Nobel, Rita Levi Montalcini, una italiana, Sí, que vivió más de 100 años, ¿eh? Y escribió un libro que se titula El as en la manga, y dice que lo importante de hacerse viejo, escribió este libro un poco contra un coetáneo suyo, que era un filósofo del derecho, Norberto Bobbio, que escribió un libro que se llamaba De Senectute, sí. muy trágico, ¿no? Con respecto a la vejez, diciendo que la vejez es horrorosa, que todo es malo, que uno no sirve para nada, que todo se olvida, en fin, horrible, ¿no? Y entonces ella escribió ese libro contra el de Bobbio y lo tituló El as en la manga, porque dice, si tienes ases en la manga en la vejez, no te sentirás mal, ¿eh? Habiendo perdido cosas, no teniendo futuro, porque es verdad, y sabes que la vida se está acabando, ¿no? Pero, ¿y qué es un as en la manga? ¿No? ¿Qué es? ¿Qué es? Recursos. Ella, claro, ella dice, bueno, yo me he pasado la vida investigando, he sido bióloga, he tenido problemas porque no me dejaban, porque era mujer, he sido judía, he estado perseguida por la época en que he vivido, pues todo eso me ha dado una serie de fortaleza y unos recursos, que es mi as en la manga, que me hace vivir la vejez bien, ¿no? Envejecer bien, ¿no? Claro, ¿cuáles son esos recursos? Tenemos que pensarlo, ¿no? Pero cuando uno va perdiendo capacidades para hacer determinadas cosas, tiene que tener recursos para hacer aquellas que puede hacer. Claro. Yo digo muchas veces, leer puede ser algo que entretenga mucho en la vejez. Ahora, si no te has acostumbrado a leer antes, no disfrutas leyendo de repente, No. ¿no? No se te ocurre. Pero sí, me acordé Necesitas ese ahora, recurso, lo has tenido que tener, ¿no? Lo has tenido que Sí. aprender,
Si es lo que decíamos antes, no se aprende en los últimos 5 minutos. No se aprende, ni se cambia el carácter. Ni se cambia el carácter, ni claro, nada. Hay que venir ya. Hay que venir ya preparado. No, me acordé ahora que en un ensayo en tipos psicológicos, Jung dice que define 2 grupos humanos a su juicio, y es una definición hasta cierto punto superficial. La gente es extrovertida o introvertida. Por ejemplo, el que es introvertido en la primera parte de su vida tiende a ser extrovertido en la segunda, y al revés, el que es extrovertido en la primera parte de su vida tiende a ser introvertido en la segunda. Pero él dice, la gente tiene más dificultad para pasar de la extroversión a la introversión que al revés. Por eso tantos jubilados que han tenido una vida hiperactiva, y cuando dicen, no, ahora te tienes que sentar porque tu actividad se ha acabado, lo pasan mucho peor que aquel, como dice ella, que ha aprendido a leer, ha aprendido a encontrar en las cosas sutiles cierto solaz, cierto consuelo, ¿no? Pero me llama mucho la atención porque los chinos habían pensado algo parecido con la biología. Dice, a medida que una mujer envejece, se masculiniza, le sale bigote, sale verruga. Y en la medida en que un hombre envejece, se feminiza, le salen las tetitas. Ay, realmente han contemplado todos los años que uno puede vivir y lo que puede pasar. No necesariamente. Por lo tanto, el envejecimiento no es para todos el mismo. No. Según sea tu carácter, ¿no? Tu carácter no solo que formas tú, sino aquel con que has venido. Yo no he sido nunca gruñón de niño, pero sí he sido un poco quejicas. Y ya para acabar, porque ya me dicen que... ¿Qué consejos daríais? Ya lo hemos dicho un poquito, pero para prepararnos para la vejez, para vivirla bien, porque yo pienso y creo que si no tienes dependencias físicas muy graves, tiene que ser una etapa bonita de vivir, de mirar atrás, de estar tranquilo, de ya no tener que conseguir ni demostrar ni ser, sino disfrutar cada día, el día que tienes. Bueno, yo claro, me lo miro así, ¿no? De tener calma, de tener un poco de paz. ¿Qué consejos nos darías? No, eso es muy importante, el no tener que demostrar ya nada. Ay, sí, sí, que qué es gusto, una ¿no? ventaja. Dices, ¿no? ya Es una está, ventaja. ya lo hemos demostrado. Ya está, todo, ya está acabó. hecho, ¿no? Ya está demostrado, el no tener que demostrar y el tener tranquilidad también, ¿no? Porque yo creo que, bueno, yo he empezado hablando de la jubilación como algo excesivamente duro, pero bueno, la jubilación también se recibe como decir, bueno, ahora puedo seguir haciendo pero a mi ritmo. lo que me ha gustado, pero a mi ritmo, Pero a mi lo que ritmo. me ha gustado siempre, pero a mi ritmo, te da una tranquilidad, te da una paz, dominas más tu tiempo. Tu tiempo. Claro, tienes la contrapartida de que cada vez tienes más tiempo y tienes que saber utilizarlo, ¿no? El otro día Eduardo Mendoza acaba de publicar un libro y cuando escribió el penúltimo, Dijo que ya no retiraba. escribiría ninguno más. No. Y ahora dices que lo tengo que escribir porque si no me aburro, no sé qué hacer, ¿no? Sí. Toda la vida he hecho esto y me divierte y tengo que estar activo y bueno, pues a mí me pasa bastante lo mismo, ¿no? Yo tengo que hacer cosas. Pero las haces a tu ritmo, pero claro, te tienes que ocupar, ¿no?, la vida. Y yo creo que hay que saber eso, encontrar las ocupaciones, ¿no? Y luego yo no quiero acabar siendo pesimista, ni aguafiestas, ni trágica, pero es duro aceptar la vejez, es duro. Es aceptar duro. mucha renuncia. Es que renunciar no, a más que muchas renunciar es decir, bueno, pues ya me voy, ¿no? Ya. Y no solo ya me voy, sino que ya pues dejo cosas, ¿no? Dejo de hacer cosas que hacía y eso es duro y pierdo capacidades y me doy cuenta y hay que saber aceptarlo, ¿no? Los estoicos, que son los filósofos que más han hablado de cómo vivir, ¿no?, de cómo vivir bien, decían, lo importante es saber distinguir entre lo que depende de mí y lo que no depende de mí. Y el envejecer y acabarse muriendo no depende de mí. Por lo tanto, hay que aceptarlo, ¿no? Y ser excesivamente optimista y hablar de la vejez como algo maravilloso y tal, yo creo que es un engaño, ¿no?
No es así, pero tiene cosas buenas. Por cierto, ¿tienes algún as para ponerme en la manga? Tengo Que te varios. sobre, que te sobre. ¿Por qué me lo preguntas? No, porque tú hablaste del as de la manga, Ya, y a lo mejor sabes dónde encontrarlo. ¿Y tú qué consejos nos darías para aprender a envejecer, Bueno, para prepararnos para Yo envejecer? soy un ilustro ignorante, no puedo dar consejos a nadie, creo. Pero ya cada día trae su afán, ¿no? Cada día es cada día. Y contrariamente a lo que tú dices, yo creo que pensar en el pasado, que es inevitable, porque ese pasado está ahí, en los archivos neuronales, no es tan bueno. Y por eso la ironía de Gassman, ¿no? Que uno tiene que estar presente, porque los ojos están mirando hacia adelante. Hay que mirar siempre hacia adelante y no ser prisionero de la nostalgia, Claro, que es una de las cosas que le pasaba a tu madre, sí, ¿no? sí, sí. Pero si miras el aquí y ahora todo el tiempo, siempre hay algún motivo, un caracol que pasa, una nube que se queda más tiempo que la que... Y todo está en transformación permanente. Y eso es lo difícil de aceptar para nosotros que tenemos una tradición matemático, física, racionalista, hiperracionalista. Entonces, entender cosas que tienen que ver con los sentimientos y las emociones que requieren su tiempo, requieren lentitud, es difícil. Yo diría que cada día o despertéis como si fuera el último y el primero de los muchos que aún quedan. Pues muchísimas gracias a los dos. Gracias. Un placer. Sí. Muchas gracias.